que tiene que ver con el perdón. Perdón para sanar. ¿Sí? Ese es el tema de hoy. Yo siempre les invito a traer, además de su Biblia, ¿no es cierto?, algo para tomar notas, así que si tiene algo allí, tomemos notas. Hay varios textos hoy día, además de tener nuestra Biblia allí, ¿sí? He leído varias veces en los últimos años artículos donde algún médico, algún especialista, no solo en área de psiquiatría o psicología, sino en áreas de, ¿no es cierto?, medicina interna, tantas otras áreas de especialidades médicas, comenta lo siguiente, algo parecido a esto. Estoy seguro que si esta persona o estos pacientes perdonaran más, ya estarían de alta. O he visto el poder de la sanidad en personas que han podido otorgar perdón y soltar ciertas cosas que los mantenían oprimidos. Y no solo a nivel psicológico, insisto, sino también a nivel físico. Afecta tanto a veces esas etiquetas que nos han puesto o esos sables que a veces nos han tirado, ese daño que hemos recibido, que estamos en una posición de guerra, de defensa, y esa misma posición de defensa y estrés constante termina hasta enfermando nuestros cuerpos. Y creo que el Señor hoy día nos quiere hablar de este perdón tan necesario para que haya sanidad en nuestra vida en toda área. Me gustaría que pudiéramos leer, y vamos a leer harto hoy día, pero vamos al Salmo 32. Es un masquil de David. De los más de 70 salmos atribuidos a David, solo cerca de 10 tienen esta palabra masquil. Y en realidad son salmos bien reflexivos. Y además de ser salmos reflexivos, son algo así como esas cosas que uno marca con asterisco, Salmo 32. Así como, ups, importante, miremoslo bien. Y sí, David lo marcó como un masquil, como algo importante. Entre los más de 70 salmos que tiene, este es algo que nos quiere decir algo. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Alguien dice amén? Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, esto en Reina Valera, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entre paréntesis, esto que no hay engaño no significa que él sea perfecto, significa que él confesó todo su pecado. Versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Entre paréntesis, ya había salido un Selah. En este salmo hay 3 Selah. Y este Selah es una palabra en hebreo que la mayoría, ¿no es cierto?, porque es una versión, ¿no es cierto?, cantada, por así decirlo, y este Selah es un silencio, es un para y reflexiona. Es importante esto. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Interesante. Selah. A veces el salmista está hablando de sus huesos secos por causa de un pecado, ¿no es cierto? Esto le está afectando físicamente. Y dice que él se empezó a secar. Como el verdor en verano, se empezó a secar. Y él reconoce o llega a decir, porque tu mano se agravó sobre mí. O sea, él está reconociendo y diciendo, yo pequé, y por causa de ese pecado vinieron consecuencias físicas a mí. Pero el Salmo es un canto de victoria después de todo esto. Y él dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, versículo 1. Bienaventurado, ¿no es cierto?, el que es perdonada su transgresión. Habíamos quedado en el versículo 5, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es interesante el juego de tiempos verbales que hace aquí el texto bíblico en Reina Valera. Confesaré, seguiré confesando, ya me confesé, seguiré haciéndolo. Tú perdonaste. Es interesante porque el Señor perdona lo que recién vamos a confesar. El Señor está hablándonos algo allí. Selah. Piénsalo.
Lo dejo ahí boteando, dice Jesús. Por eso, versículo 6, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y de nuevo, Selah. Piénsalo. Meditemos, esperemos un poco. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, el Salmo sigue más adelante. Hay una palabra que el Señor da, versículo 8 y 9, y el versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este es el salmo de confesión de un pecador arrepentido perdonado. Buenísimo. Él sabe que es pecador, se arrepintió y fue perdonado. Y todo este ciclo de asuntos que pasaron en su vida le hicieron llegar a esta conclusión. Dice 2 veces en el Salmo: bienaventurado, afortunado, bendito. ¿No es cierto? Está feliz esta persona que ha sido perdonada. Hay algo poderoso en el perdón, en el dar perdón y en el pedir perdón. Y me gustaría leerles algunas frases acerca del perdón, igual que el otro día les había escrito algunas frases, pero creo que este es un tema complicado porque no lo terminamos de entender. Desde las matemáticas de nuestra lógica, el perdón no tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la lógica diría: no, mientras más lejito, no, si ya me hizo una, no le dejo. Eso dicen nuestros dichos, nuestros refranes populares, ¿no es cierto? Pero desde la lógica del Señor, el perdón es el requisito para alcanzar todo lo demás que Dios tiene para nuestra vida. Así que me gustaría leerle algunas verdades sobre el perdón. El perdón no se merece, se regala. ¿Sí? El perdón no se merece, se regala. No doy el perdón porque el otro merece quizás que yo diga, de vuelta a la página, sino porque es un regalo, porque lo hemos recibido. El perdón no significa aceptar que lo que el otro hizo es correcto. No significa aceptar el error, significa soltarlo. La gracia y el perdón restauran, pero la falta de perdón amarga. El perdón es una condición para ir al cielo porque el resentimiento es demasiado pesado para dejarte ir allá. La vida es restaurada por el perdón conoce verdaderamente el amor. Quien no perdona, no ama. ¿Qué piensas de estas frases? ¿Tienen sentido? O ya me perdí en algunas. Sí, tienen sentido, ¿verdad? Perdonar es difícil, pero no hacerlo es necio. Trae más dolor que perdonar. A veces estamos abrazados a ese dolor, ¿no es cierto? Y perdonar nos significa algo doloroso. Es abrir una herida, pero ¿sabes? Es más doloroso al fin quedarnos con ese dolor abrazado que soltarlo. El perdón es un acto de fe. Das lo que no ves para que pase algo que no es lógico que suceda, que haya libertad. El perdón es algo misterioso en realidad, ¿sabían? Porque en realidad el perdón, como dice un dicho, pecar ese es un dicho chileno, no está en la Biblia, o no, más que chileno, es más universal. El pecar es humano y el perdonar es divino, una cosa así va, o al revés, no sé cómo iba, ¿no es cierto? Algo así. Eso dice la gente para excusarse y decir, bueno, Dios nomás perdona, yo la verdad es que no me da para tanto. Pero el Señor nos invita a perdonar. Bienaventurado el hombre que es perdonado, que en su transgresión confiesa su pecado y puede avanzar en la vida. Y esto pasa para ambos lados, no solo para el lado de yo cometí un pecado y debo ser perdonado, sino también para cuando yo soy perdonado, yo soy ofendido y debo dar perdón. ¿Sí? Si te cuesta perdonar, proponte no pecar. Bueno, lamentablemente, como diría alguien por allí, no perdonar es cortar el puente que tú mismo tienes que pasar, porque todos en algún momento ofenderemos, lo queramos o no. Por lo tanto, no botemos esos puentes. Ama a tus enemigos es la declaración más revolucionaria de la historia, porque incluso va más allá de simplemente, ya, bueno, ya sí te perdono.
no es un perdón por encima. Es establecer lazos de nuevo con ese que me ofendió. Esto está muy difícil, ya me quiero ir, ya me está incomodando este tema. Podría pensar alguno, pero tranquilo, el Señor tiene esperanza, porque si el Señor pone un tema en la mesa delante de nosotros, es porque Él nos da la gracia, la sabiduría y la fuerza para avanzar sobre eso. El Señor no te pide algo que Él no te dio primero, y el Señor no te está pidiendo hacer algo que es imposible. El Señor, si te está pidiendo perdonar y que des perdón, ¿no es cierto?, es porque el Señor te da la capacidad de hacerlo. Perdona y avanzarás. Si ves gente detenida, es porque probablemente tiene esa deuda. Bueno, hay muchas frases que quizás puedes encontrar populares ahí acerca del perdón, pero hoy día me gustaría hablar del perdón para sanar, que es el tema del día de hoy. ¿Sí? El Salmo de David nos hablaba justamente de la virtud y de lo bienaventurado es el que experimenta el perdón, de ambos lados, ¿sí? Pero aunque no todas las ofensas tienen, o todas las enfermedades más bien, tienen su causa en la falta de perdón, ¿no es cierto?, o en el pecado mismo, aunque no todas las enfermedades que tenemos y experimentamos en la vida tienen su causa en el pecado, bíblicamente me gustaría que viéramos algunos casos donde sí. Y antes de ver los casos donde sí, me gustaría mostrarte uno donde no. ¿Te acuerdas allí en el Evangelio cuando Jesús está hablando y pasa y los discípulos le preguntan, Maestro, acerca de un hombre ciego, ¿quién es el que pecó acá? ¿Él o sus padres? Y Jesús les dice, ninguna de las anteriores. No pecó ni él ni sus padres. Esto es para que se manifiesten las obras de Dios en su vida. Dios tenía un propósito. Y esa enfermedad no fue a causa de un pecado. Entonces no podemos decir que toda persona enferma está enferma por un pecado. Pero, como les decía, ya que el Señor quiere darnos sanidad en todo sentido, nos muestra también casos bíblicos en los que sí hay una enfermedad relacionada con este perdón que no hemos dado. Vamos a leer Santiago 5, del 9 al 20. Dice Santiago 5, del 9 al 20. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. Ok, aquí habla de dos pecados, la queja y el juicio. El juez ya está a la puerta. ¿A qué se refiere el juez está a la puerta? Hay un solo juez y ese es Dios y no eres tú. Cuando tú juzgas, intentas ser Dios. Tercer pecado, pensar que eres Dios. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Cuarto pecado, pensar que nuestra situación es la peor, que soy la peor víctima y que yo he sido ofendido tan terriblemente que esto no tiene perdón. ¿Ok? Dice, en verdad consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Luego vamos a hablar de Job. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. Aquí indirectamente nos hizo una larga lista de pecados. En verdad dice, consideramos dichosos a los que perseveran. Ya no sé en qué lista de pecados voy, como en el 5. Cuando no perseveramos, somos inconstantes, pecado. La perseverancia de Job se pone como ejemplo, que aunque sufrió muchas cosas, nunca maldijo al Señor. Dice Job 1:20 al 22, pero el Señor en todas estas cosas, Job en todas estas cosas, no maldijo nunca al Señor. Él, en cambio, dijo, desnudo salí del vientre, así mismo volveré, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y su actitud se mantiene durante todo el libro, tortuosos 42 capítulos o 37 capítulos de ir y venir de debate entre él y sus amigos. No somos perseverantes. Sexto pecado declarado indirectamente en esta lista. ¿Usted tiene alguno de esos? Yo los he cometido todos en algún momento. No sé si usted lleva alguno de esos, ¿sí? Dice más adelante, ¿no es cierto?, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Creo que eso podría contarse como un séptimo pecado en nuestra contra porque no siempre soy ejemplo de compasión y misericordia.
que yo dé, me refiero a eso, ¿sí? Sobre todo, hermanos míos, dicen, no juren. Hemos jurado, hemos comprometido nuestra palabra y hemos metido a Dios en medio también. Hemos hablado cosas falsas. Dice que tú sí seas sí, tú no seas no. ¿Cuántas veces hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? A veces son cosas pequeñas. A veces son cosas que decimos al aire. Y después los niños, por ejemplo, nos recuerdan. Hoy tú me dijiste que me ibas... ¿Yo dije eso? Sí, porque decimos cosas así al aire. Ay, tú me puedes hacer esto. Ya, sí, sí, voy a jugar contigo. Pecamos, aunque sean cositas pequeñas. Dice, y aquí viene lo interesante. Bueno, con este colchón de... no sé si es un colchón muy mullido, pero con estos argumentos alrededor de nosotros que nos hacen culpables, ¿no? Que nos indican en lo que hemos fallado, dice el versículo 13. Estamos en Santiago 5, ¿sí? Santiago 5:13. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo puede mucho, ¿no es cierto? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Ok, el contexto nos está diciendo claramente que hay una situación pecaminosa, que hay algo en nuestro corazón que a veces no queremos reconocer, ¿sí? Hágase un autoanálisis. ¿Le es fácil reconocer su error? No siempre, ¿no? Nos cuesta un poco, sobre todo cuando en el debate hay otro acusándonos o justificándose, ¿no? O cuando en realidad nos justificamos nosotros mismos. Pero en este contexto de situaciones en las que fallamos, Santiago está diciendo, ¿hay alguno que esté enfermo entre ustedes? Y está ligando la idea de la enfermedad, o más la enfermedad con el pecado, pero sobre todo, porque Dios es gracia, Dios tiene mucha gracia. Más que enfrentarnos y decirnos, ustedes están enfermos por pecaminosos, Él enfatiza lo otro. Él dice, la sanidad vendrá al que perdona, al que pide perdón. Qué lindo es eso, porque Dios nos ha dado el perdón en los dos sentidos, pedir perdón y dar perdón, como una herramienta de sanidad. De sanidad a veces financiera, de sanidad espiritual, de sanidad emocional y también de sanidad física, según este texto. ¿Quieres ser sano en todas las áreas de tu vida? Sé generoso en dar perdón, en pedir perdón y en perdonar a otros, porque el Señor es generoso con nosotros y Él nos ha dado y nos seguirá dando abundante perdón. Amén. Dios es bueno. Hay una relación muy estrecha acá. Si ha pecado, su pecado le será perdonado. ¿Cuándo? Dice el versículo 16, cuando confiese. Es interesante esto, porque a veces nosotros decimos, ya, sí, Señor, parece que pequé. Parece nomás. Pero el Señor nos invita a algo más. Si yo he defraudado a alguien, que es seguro, si yo he pecado contra alguien, el Señor nos invita a confesarnos mutuamente. O sea, eso significa abrir nuestra boca y decir, sí, cometí un error. ¿Y saben qué? Yo creo que aquí hay un tema de medición que nosotros aplicamos. A veces aplicamos una medición humana y yo digo, no, pero es que si es que el pecado del otro fue mucho más grande que el mío. Él tiene que venir a pedirme perdón. Y ahí yo, sí, quizás lo perdono. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Confiesa tus pecados para ser sanado. Acércate al que ofendiste o al que te ofendió. En realidad el texto dice que es lo mismo. Si alguien te ofendió, seguramente tú también ofendiste. Esta semana me pasó algo.
creo que el Señor estaba ilustrando esto en mi vida. Estaba en una conversación con una persona y me sentí tan ofendida por algo que dijo, porque por la actitud y todo. Y fue en ese mismo momento que el Señor me estaba hablando y me decía, perdona. Pero si no, yo no reconocía que me había afectado. Dentro de la misma conversación estaba exigiendo mi derecho. Él me ofendió, ella me ofendió. Dijo algo que me dañó a mí, que no es cierto, su actitud no es la correcta. Yo estoy aquí callada y el Señor me decía, perdona. Pero fue más allá el Señor, porque no fue solo eso. El Señor, antes de decirme perdona, me dijo, pide perdón. ¿Por qué? Si yo estoy aquí callada, y es la otra persona la que me está ofendiendo a mí. Tú estás enojada, decía el Señor. Estás enojada y quieres tu derecho. Quieres que la otra persona te pida perdón a ti, y eso ya está mal, ya es un error. Estás enojada. Y al enojarte pecaste. Qué terrible cuando el Señor nos desnuda, ¿no? Así saca nuestras verdaderas intenciones a la luz. Y créame, cualquiera que hubiera visto esa conversación, estoy segura, tratando de ser lo más objetiva posible, hubiera estado de mi lado. Y a veces pensamos así sobre muchas cosas, ¿no? Pero realmente yo estuve callada. Pero el Señor me dijo, tú ofendiste en tu corazón. Tú estuviste enojada, tú estuviste a la defensiva. Y sabe que así nos pasa. Decimos, no, el otro hizo un daño, el otro tiene que venir, yo soy el inocente. Pero el Señor te dice, anda y pide tú perdón, porque tú también cometiste un error, aunque sea más chiquito según tú, es un error igual. Anda tú y pide perdón. No, y ahí nos enojamos con el Señor también, porque no me gusta la historia, no me gustó cómo anduvo la cosa. Pero ¿sabes qué? El Señor nos invita, confiésense sus pecados. ¿Tengo que decir eso? Sí, he tenido que decirlo en algunas oportunidades. Me enojé con esto, no me hizo sentir bien esto, no tuve una buena actitud, aunque la otra persona no la vio. Confesar sus pecados trae sanidad. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces este texto habla de la oración? Si alguien está afligido, ore. Si alguien está enfermo, llama a los ancianos para que oren. Confiésense uno a los otros. La oración del justo puede mucho. Elías oró. ¿Sabe cuál es nuestra mejor arma frente a la enfermedad, frente al pecado, frente a cualquier cosa que nos aflija? Oración. Bienaventurado, decía el Salmo, ¿no? Salmo 32. ¿Quién es bienaventurado? El que experimenta el perdón, desde ambas partes. Porque todo el que es ofendido, de alguna u otra manera, también ofende. Que el Señor nos ayude. Amén. Quiero hablarle de un segundo caso que relaciona la enfermedad con algo que pasó de una manera física. Y este está en Números 12. Miriam, la hermana de Moisés, con Aarón, ahí están los tres, murmuran ellos contra Moisés. Y el Señor les dice, salgan del santuario. Bueno, hay varias cosas súper interesantes en este texto, no las vamos a mirar ahora. Pero estudiar la palabra trae tanta riqueza, ¿no es cierto? Salgan los tres de la tienda de reunión. Recordemos que Miriam es mujer. ¿Qué hace dentro de la tienda de reunión con todas las reglas de quienes no pueden entrar ahí? Bueno, ella era una líder en el pueblo. En fin, veremos eso en otro momento. Dios les dice salgan y les habla y se enoja con ellos y les dice, escuchen lo que voy a decirles. Moisés probablemente nunca supo lo que estaba pasando entre ellos. Dice el texto que ellos murmuraron contra Moisés. Moisés era el ofendido y Dios lo defiende de alguna manera, ¿no? Y se enferma Miriam y le da lepra. Entre todo esto uno puede decir, es tan injusto esto. ¿Por qué? Porque hablaron los dos y la que se enferma es Miriam. Pero el que ora y ruega misericordia es Aarón. El que perdona, el que pide perdón a Dios por Miriam es Moisés. En esta lógica, mirando esto desde la lógica humana,
Como que el perdón no avanza ahí, ¿no? O sea, no sería lo que naturalmente yo quisiera o haría naturalmente, porque Moisés está pidiendo perdón por ella. Moisés, el ofendido. Él dice, perdónala, por favor. Qué lindo esto, porque el texto dice que Moisés era el más humilde de los hombres. Necesitamos humildad para perdonar, ¿sabía? Necesitamos ser humildes para perdonar y para pedir perdón por el que me ofendió a mí, entendiendo que primero ofendió a Dios. Es como, yo no existo en esta ecuación. ¿Y sabe qué? Esa es la persona que vive con un corazón sano. Porque si yo considero que todo es contra mí y pobre de mí y mírame a mí, Señor, y qué víctima soy yo, me olvido de, como diría el Salmo 51, la parte más importante de la ofensa. Contra ti he pecado, confiesa el salmista, David. Contra ti, Dios, he pecado y solo contra ti he hecho lo malo. Tengo una deuda con Dios primero. Hay muchas cosas interesantes que mirar acá, pero Miriam se enfermó de lepra por un pecado que ella cometió. Y vemos gracia en todo el relato, porque Aarón pide misericordia por ella y después Moisés pide sanidad para ella también. Ella es cubierta, pese al error que cometió. ¿Sabes? Cuando nosotros podemos acercarnos al que cometió el error y cubrirlo, esa persona experimenta la gracia. Y no solo puede dejar su pecado, sino que puede ser sanado de ese pecado. ¿Amén? ¿Quieres ser un dispensador de gracia? Que el Señor nos ayude, yo quiero serlo. Porque la gracia no solamente es algo que yo necesito experimentar. Y la verdad es que si yo experimento la gracia, es la única manera en la que yo pueda dar gracia a otros. Porque el que no perdona es porque no entendió el perdón de Dios. El que no puede perdonar a otro es porque no se sabe perdonado. Y eso es muy poderoso, es muy fuerte. Si tú y yo podemos experimentar la gracia de Dios, si podemos entender que Dios nos ha perdonado una deuda tan grande, entonces no tendríamos cara para decirle al Señor, ¿sabes qué? No puedo perdonar. El hombre paralítico. Voy a mencionar solamente el caso. Jesús le dice, viene un hombre paralítico. Y en vez de decirle, bueno, después se lo dice igual, levántate, toma tu camilla, lo primero que le dice, ¿qué cosa? Tus pecados te son perdonados. Por causa de ese perdón, el hombre se levanta en sanidad. Escuché en un devocional que estoy haciendo de un año de la Biblia, de Nicky Gumbel, se los recomiendo, muy bueno, YouVersion. La cita de una mujer, él cita a Margarita Lasky. Dice, una atea conocida hizo una confesión asombrosa en un debate televisivo. Dice, declaró, lo que más envidio de ustedes los cristianos es el perdón, para después añadir algo triste. Yo no tengo a nadie que me dé su perdón. Wow. El perdón es una gran virtud. El perdón es un gran regalo. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo perdonamos, ni siquiera damos de algo que es nuestro. Damos lo que recibimos. Qué patudos somos de no querer dárselo, si ni siquiera es nuestro. El perdón, la gracia, es algo inmerecido, que fue un regalo de Dios para nosotros, porque los más pecadores delante de Dios éramos primero nosotros. No podemos apuntar a otros sin entender, sin ver que nosotros estamos en la misma lista de pecadores. Que el Señor nos ayude a entender nuestra condición pecaminosa delante de Él. Y sí, estamos enfermos muchas veces. Enfermos de envidia, enfermos de algún pecado, enfermos de falta de perdón. Hebreos dice que no crezcan ustedes ninguna raíz amarga. Eso deshabilita. Eso estanca nuestra vida. El último resumen de casos que quiero hacerles. Toda la Biblia nos invita a confesar, a pedir perdón y a perdonar. Génesis 50, José perdona. Cuando muere su padre, los hermanos de José vienen a él y le dicen, tu padre en vida dijo,
Si el padre hubiera querido decir eso, se lo dice en vida, pero esto están inventando. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de tener las consecuencias de lo que ellos mismos hicieron. ¿Y saben lo que dice el texto? Me llama muchísimo la atención, porque el versículo, me parece 17, al final, ¿sí? Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Por qué creen ustedes que José lloró cuando sus hermanos vinieron con esa actitud de temor a decirle, el papá dijo que nos perdonaras? ¿Por qué creen ustedes que él se puso a llorar? Yo creo que porque él ya había perdonado, pero sus hermanos no entendían el perdón. No entendían que eran perdonados, no entendían. El Señor da gracia. Dice, versículo 18. Luego sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Los sueños de José se cumplieron de muchas maneras, pero José, en vez de ponerles la pata encima del cuello, sí, se cumplió, yo sabía que... Mira lo que hace José. No tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Sabes, hermano amado, y si no entendiste nada de todo lo que hemos hablado, pero ¿quieres dejar algo fijo en tu memoria o en ese papel? Capta esto. El Señor nos llama a perdonar, porque si no perdonamos, estamos tomando el lugar de Dios y ese lugar no nos pertenece. Estamos creyéndonos Dios y nosotros no somos Dios. Cuando no perdonamos, tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad de Dios. Y eso es falso. Es una mentira. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Nunca se habla de cómo José se siente en todo este proceso, desde que es vendido como esclavo, desde cómo llega a Egipto, cómo se siente ahí en la casa de Faraón, de Potifar, cómo se siente por la traición de la Potifar ahí, que no sale el nombre de la esposa de Potifar. No se dice cómo se siente él al caer encarcelado, no se dice nada de esto. Pero ¿cuándo se empieza a hablar de sus sentimientos? Cuando él se encuentra con sus hermanos. Llora al verlos, se siente conmovido. Y acá se nos dice algo muy clave, con el corazón en la mano. O sea, muy, muy acongojado. José los reconforta. ¿No es José el ofendido? ¿Sabes qué? Si hay alguien que tiene algo contra ti, dijo Jesús, ve tú, reconcíliate. Antes de echar tu ofrenda, antes de hacer cualquier cosa, anda tú y reconcíliate. El que perdona sana dos heridas, la suya y la del ofensor. Levítico 5, sacrificio por la culpa. Confesar nuestro pecado es restituir. Job, Dios le pide orar por sus amigos, que en realidad fueron bien poco amigos, para que ellos sean perdonados. Ellos le han ofendido durante todo el libro. Y Dios le dice, perdónalos. Porque parece que hay algo retenido ahí, algo que no está avanzando en sus vidas por causa de esta ofensa. Pero ¿sabes qué? Es bien interesante porque cuando Job dice versículo 8, el 42:8. Así que, vayan, hagan una ofrenda, Dios le está hablando a los amigos, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud. Y dice más adelante, versículo 10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Dios le está diciendo que ore por los amigos para que ellos sean perdonados. Pero el texto en el versículo 10 dice, cuando Job oró por sus amigos, Dios le devolvió a él todo lo que había perdido. Qué extraño funcionan las matemáticas de Dios, ¿no? Qué maravillosamente extrañas funcionan las matemáticas de Dios. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser restituido? Anda, pide perdón al que te ofendió. Anda, no dejes pasar más tiempo. No esperes que el otro venga.
Restaura tú la relación. Pide perdón tú, aunque la ofensa del otro fue 1500 veces más grande que la tuya. Aunque tu ofensa quizás solo fue interna, solo fue dentro de tu rabia interna. Anda, ve y pide perdón y el Señor te restaurará. Te dará más de lo que tenías. Multiplicará a tu favor, te hará brillar. Él te restaurará y curarás 2 heridas, la tuya y la del que te ofendió. Esto da para mucho más, pero no se preocupen, ya estamos terminando. Me gustaría así reflexionar sobre algo. Y es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo, no? Es la historia en Lucas 15, una serie de historias, ¿no es cierto? Y la última es la de un padre, la de un hijo que pide la herencia a su padre y le dice, padre, dame mi herencia, me voy. Se va, malgasta todo lo que tiene y después, estando allá en la miseria, comiendo comida para cerdos, él dice, algo está mal. Recapacita, vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre, hasta los siervos comen mejor que yo y tengo que volver. Y voy a volver y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Él practica su discurso, vuelve al Padre. Cuando el Padre lo ve inmundo de lejos, corre a abrazarlo y lo levanta. Una vez leí cómo en Medio Oriente preguntaron a un grupo de personas qué es lo que significaba o qué les llamaba la atención, los detalles que les llamaban la atención sobre esta parábola. Y el primero era que el hijo, al decir esto, estaba básicamente declarando en vida a su papá muerto, diciéndole, me da lo mismo que estés muerto o vivo, me interesa lo tuyo y no tú, lo cual es un golpe fuertísimo en la cultura. Y lo segundo es que, y esto no lo sabía, es que el padre, al verlo de lejos, corrió. Un hombre en Medio Oriente, para correr hay que levantarse ¿no es cierto? Bueno, usamos pantalones ahora, pero antes usaban, ¿no es cierto?, otro tipo de ropa. Él debió haberse incomodado, y no solo incomodado, sino avergonzado, porque en la cultura un hombre respetable no corre, mucho menos desnuda sus piernas para hacer un trabajo como ese. Pero el padre se humilla. El padre es el ofendido, hermanos. Él va corriendo donde el hijo pecador y le dice, tranquilo, silencio. Hay que celebrar. Esa es gracia. Y ¿sabe qué? El problema, no el problema, pero la dulce gracia es tan excéntricamente radical, extraña para nosotros, que eso nos descuadra y nos exige algo. ¿Sabe usted lo que significa la palabra pródigo, entre paréntesis? Yo toda la vida estuve engañada. Siempre pensé que la palabra pródigo significaba uno que estaba perdido, uno que volvió. ¿Sabe usted qué significa pródigo? Pródigo significa malgastador, despilfarrador. ¿Tiene sentido? Pero ¿sabe qué? La RAE define pródigo en su segunda acepción como esto: el que da con generosidad lo que tiene y lo pone al servicio de los demás. A la luz de esta definición, ¿quién fue el pródigo? ¿El hijo, que malgastó lo que no era suyo? ¿O el padre, que 2 veces da y sobre la ofensa da y despilfarra gracia y despilfarra perdón y sobreabunda en misericordia cuando el hijo no la merecía? El hijo despilfarra lo que no era de él. Todavía no era de él, legalmente no era de él, aunque se lo hubieran dado, porque ese padre todavía no estaba muerto. Esa era una herencia que no tendría que él haber recibido. Pero en cambio, el Señor, el Padre, despilfarra 2 veces gracia sobre el Hijo. Qué glorioso el Señor, ¿no? ¿Ha despilfarrado gracia el Señor en tu vida? La gracia es más de lo que yo merezco. La semana pasada Simón hablaba, mi esposo hablaba sobre la transformación, parte de lo que es la visión de la iglesia. Y ¿saben qué? Una parte importante de la visión es ser una iglesia con el corazón de Dios.
Sabes que tú y yo nunca seremos tan parecidos a Dios como cuando perdonamos. Podríamos aplicar sabiduría, podríamos aplicar bondad, podríamos ser de tantas maneras generosos, bondadosos, sabios, correctos, justos, pero nunca nos vamos a parecer tanto al Padre como cuando perdonemos lo imperdonable, cuando demos gracia al que no la merecía, cuando otorguemos al que no lo merece, que no tendría por qué quizás recibir, porque eso hemos recibido. Así que quiero invitarte en esta tarde ya para terminar, que si quieres tener el corazón de Dios, que si quieres ser perdonado, si quieres ser sanado, des lo que de gracia has recibido. El perdón no es tuyo. ¿Con qué cara no lo das? ¿Con qué cara no lo doy? Hemos recibido abundante gracia y misericordia. Demos lo que recibimos de gracia. Y cuando lo hagamos, créame, las ventanas de los cielos se abren sobre nosotros. La sanidad, la bendición, la restauración, la gloria de Dios fluyen sobre nuestra vida. Y las heridas son sanadas porque sobrenaturalmente la gracia hace lo que nosotros no podemos comprar, lo que nosotros no tenemos para dar ni ofrecer, porque nosotros no perdonamos en base a lo que tenemos en nosotros. Perdonamos y damos lo que hemos recibido por misericordia. Bienaventurado es el que experimenta el perdón en toda su plenitud. Y solamente ese bienaventurado puede sembrar perdón en otro. El que experimentó gracia puede darla. Y así somos sanados. Vemos una sociedad enferma, ¿lo ha visto? Vemos familias enfermas, vemos personas enfermas en todos los sentidos. Quizás esta vista de la palabra nos da razón de por qué estamos tan enfermos. Así que le quiero invitar en esta tarde a ser humilde, a que seamos humildes. Y quiero darle un desafío. En un par de semanitas más tenemos Santa Cena. ¿Hay alguien que le ha ofendido a usted? ¿Más de lo que usted piensa que puede perdonar? ¿Hay alguien por quien usted se siente ofendido y usted dice, yo no hice nada malo, soy inocente? Seguramente sí hay alguien. Quiero pedirle un favor para que el Señor nos sane, lo sane. Para que seamos una iglesia vibrante con el corazón de Dios y personas que experimentan la sanidad de Dios. Hermano, vaya donde el que le ofendió. Vaya con esa persona que hizo algo malo por usted. Vaya usted. Acérquese usted. Busque la opción. No espere que esa persona venga, que se alineen los planetas para que justo se le aparezca al frente y usted tenga la oportunidad. No, búsquelo. Haga algo activamente usted. Busque esa palabra, a esa persona, llámela. Trate de encontrarla. Este es un desafío de fe, solamente para los que han experimentado la gracia. Busque a esas personas y pídales usted perdón, porque seguramente ha estado, si no ha perdonado, es porque usted está amargado y tiene que pedir perdón por eso. ¿Sabe qué? Pida usted perdón por lo que a usted le corresponde y deje la pelota del lado de ellos. Ellos verán si la chutean de vuelta. Es mucho más fácil pedir perdón cuando el otro está arrepentido. Es verdad. Pero esa no es la condición para pedir perdón según la Biblia. El Señor no nos manda a perdonar al que nos pidió perdón. Nos manda a amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, por los que activamente siguen haciéndonos daño. ¿Quiere parecerse al Padre? Busque al que lo ofendió. Haga un acto de fe esta semana. ¿Cree en el Señor? Tome por favor este desafío, tomémoslo y vayamos al que nos ofendió. Restablezcamos la relación. Hagamos algo bueno por el que nos dio mal. Venzamos al mal con el bien. Hagámoslo práctico. Vayamos, crucemos la calle, armemos el puente, construyamos. Sanemos, amemos,
Demos gracia porque hemos recibido tanta gracia. Y somos los pródigos que porque hemos recibido podemos sobreabundar en otros. Eres rico. Da de lo mucho que has recibido.